Hola, Dani. ¿Verdad que estás sin audio? Bueno, Ay, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, estaba sin audio. ¿Cómo han estado? Bendiciones para Hola, todos. ¿cómo ¿qué más, están? Dani? ¿Cómo estás? Muy bien, excelentemente bien, gracias al Señor. Bueno, buenas tardes a los que ya estamos presentes. Una vez más vamos a darle gracias a nuestro buen Padre Dios por su presencia en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que nos da de vivir, de servirle, de compartir con nuestros hermanos en la fe su palabra. Hoy vamos a entregar una oración muy especial por todos los policías de Colombia y por esa institución tutelar de la patria que está celebrando 131 años de servicio ininterrumpidos a este país. En esta congregación somos muchos los que tuvimos la oportunidad de servir en esa institución y, como dice el adagio, policía un día, policía toda la vida. Y para los que están en servicio como Andrés, que mi Dios siempre esté en cada una de sus actuaciones, guiándolos, dándoles la fortaleza, el temple, la prudencia y la sabiduría que tanto se necesita en estos tiempos. En esta tarde va a compartir la palabra Carol y entonces vamos a escucharlo atentamente. Gracias. Buenas tardes a todos. Permítanme un segundo, voy a compartir pantalla. Bueno, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí están viendo la pantalla? Señor. Gracias. Bueno, Padre mío, en el nombre de mi Señor Yahushua, te coloco este momento. Que sea tu palabra rema en cada una de nuestras vidas, Señor. Y pido la guía de tu Espíritu Santo para que sea Él guiándonos y levantándonos en el santo nombre de mi Señor Yahushua. Amén. Bueno, la prédica de hoy es continuación de la que estábamos iniciando hace 15 días. Hágase tu voluntad 2. Mencionaba hace 15 días en la prédica que tuvo por título Hágase tu voluntad 5 aspectos que desarrollé, y estos fueron: conocer la voluntad de Dios, pídale a Dios que le enseñe a hacer su voluntad. Hacer la voluntad de Dios implica ganar por pruebas, hacer la voluntad de Dios por encima de la mía. Hacer la voluntad de Dios lo hará entrar al reino de Dios. Mi deseo es profundizar más en estos mismos puntos, pues parte de la necesidad primero de conocer a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Luego conocer la voluntad de Dios, que es perfecta para cada uno de nosotros, sus hijos. En su voluntad, cuando la conocemos, hay cosas que son genéricas y mandatorias para todos, otras que son específicas para cada persona. Hay una marcada diferencia entre decir hágase tu voluntad y hacerla. Son cosas muy diferentes y usted debe de prepararse para hacer lo que ha dicho. Debe hacerlo. Esto no puede ser una simple frase que uno repita en medio de una oración o una repetición vana. Las palabras tienen poder
El decirle a Dios que haga su voluntad es un compromiso que usted adquiere con Él. Le está otorgando su libre albedrío. Así que cuando lo hace, se está rindiendo totalmente ante Él. Por eso debe hacerle honor a lo que usted ha dicho. Tenga claro que se lo dijo a Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Iniciamos pues a desarrollar nuestro primer punto. Conocer la voluntad de Dios. De hecho, sabemos que la voluntad de Dios gira en torno a que todos lleguemos al arrepentimiento y por ende a la salvación, para poder disfrutar de su compañía. Pero conocer su voluntad implica necesariamente conocerlo a Él, al Señor Jesús y al Espíritu Santo. Esto me lleva a invitarlo a que leamos Romanos 7 del 5 al 7. Dice la palabra del Señor: porque mientras estaba en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Esta porción de la palabra nos muestra un panorama claro. Si desconozco los parámetros y preceptos por los cuales mi vida debe girar y se debe regir para hacer la voluntad de Dios, ¿cómo pues podría alinearme a ella? En Oseas 4 al 6 dice la palabra de Dios: mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo. ¿Ay, no lo han llevado? Por ¿No lo han favor, llevado? cierren los micrófonos. Gracias. Yo primero, pero... ¿Qué tiene? Yo te rechazo de mi sacerdocio, puesto que te olvidaste de las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. Cuando empezamos a conocer a Dios, se da una fuerte confrontación de su vida con la que Dios quiere que haga. Tendremos que modificar muchos de nuestros comportamientos. Cuando ahondamos en su conocimiento y en su voluntad, nos daremos cuenta de que siempre estará sobre nuestros hombros la decisión de hacer o no la voluntad de Dios. Jamás lo obligará a hacerlo, aunque Él tiene todo el poder para hacerlo. Desarrollemos ahora el segundo punto. Pídale a Dios que le enseñe a hacer su voluntad. Debíamos siempre tener presente que Dios es fiel a su palabra. Nos ha dejado escrito que le pidamos lo que queramos en el nombre de Jesús y nos será hecho si lo creemos. Cuando no tenga suficientes fuerzas para hacer la voluntad de Dios o simplemente la desconozca, le sugiero acudir en oración a aquel que lo conoce, su Espíritu Santo, ese que hoy en día mora en usted. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo para ayudarle? Le aseguro que no lo va a encontrar. En 1 Corintios 2:11 dice la palabra del Señor: porque
¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. No existe mejor ayudador para esa labor que el Espíritu de Dios. Él lo llevará a toda verdad. No solamente le ayudará a conocer a Dios y su voluntad, sino que también le dará la fuerza necesaria para cumplirla. Tenemos por medio de la oración que pedirle ayuda a Dios, clamando por sabiduría, la cual es un mejor conocimiento de quién es Él. Cuando nosotros pedimos sabiduría, la recibimos y Él nos la da en abundancia y sin ningún tipo de reproche. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Sin Él estaríamos desvalidos. Es tan grande la ayuda del Espíritu Santo que nos habla no por su propia cuenta, sino por lo que Él escucha del Padre, por lo que Él escucha de Dios hablar sobre nosotros. En Juan 16:13 dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este Espíritu de Dios, que es el sello que nos identifica como hijos de Dios, cuando le pedimos su ayuda, Él actúa en nosotros, ya que somos su morada. Él conoce nuestras debilidades y nos ayuda a superarlas. El no poder hacer la voluntad de Dios demuestra qué tan débiles somos. Pero el Espíritu Santo actúa a nuestro favor. En Romanos 8:26 dice la palabra de mi Dios: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede por nosotros por cuanto también es la voluntad de Dios que así lo haga, para que lleguemos a hacer lo que quiere que seamos, para que lleguemos a hacer lo que desea en cada uno de los aquí presentes. Leyendo esta porción de la palabra, comprendo que el Espíritu de Dios es quien me orienta y me guía para hacer su voluntad. Porque lo que me dice, me lo dice de parte de nuestro Dios y Padre. Dicho esto, desarrollaremos nuestro tercer punto. Hacer la voluntad de Dios implica que pasará por pruebas. Mencionaba en la prédica pasada algo que deseo recalcar también en este momento. Dios prueba los corazones y me preguntaba, ¿por qué Dios prueba mi corazón si Dios todo lo sabe? Él es omnisciente. Llegué a la conclusión de que esa prueba es para que yo me dé cuenta qué tanta fe tengo en Él y qué tan alineado estoy a su voluntad. Jesús nos dice y nos prepara para vivir en este mundo, recalcando que nosotros no somos retirados de este. Aquí es donde pasaremos por diversas situaciones. Acompáñeme, por favor, a Juan 16, versículo 33. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. Usted va a tener aflicciones, haya o no haya recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. La gran diferencia es que cuando usted le entrega la vida a Él, tendrá consigo al que venció y tiene en usted su Espíritu Santo que lo fortalece. En la Biblia encontramos relatos de momentos difíciles vividos por distintos discípulos y por seguidores de Cristo. Actualmente, ser seguidor de Cristo implica que será perseguido y escrito está que por causa de Él seremos aborrecidos. Pero bienaventurados los que soportemos hasta el final. A continuación tomaré como ejemplo lo narrado en Hechos capítulo 7. Les recomiendo se lean todo ese capítulo. En él se nos habla de Esteban. Esteban fue uno de los 7 que escogieron los apóstoles para servir en las mesas. Pero Esteban tenía una gran peculiaridad. Era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Él servía y ayudaba para que la palabra de Dios fuera extendida por medio de los apóstoles. Pero ahora usted en el capítulo 7 de Hechos lo ve defendiendo la obra de Dios y recordándole a los escuchas cuál fue el proceder de sus antepasados. Así que no importa usted qué posición tenga en el cuerpo de Cristo, su obligación siempre será hacer la voluntad de Dios. Y parte de esa voluntad es que abra la boca y difunda el evangelio de la paz. Vamos a recordar en este momento a Esteban y a Saulo para ilustrar mejor esto. Para ello, voy a tomar una porción de ese capítulo 7 de Hechos, los versículos 54 al 60. Ya Esteban había hecho su narración y había hecho su defensa. Así que dice la palabra del Señor. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedraban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Aquel Saulo, por otra parte, es a quien el Señor Jesucristo le habló diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta es una de las conversiones que nos hacen ver que todos, absolutamente todos, tenemos cabida en el reino de Dios. Si nos arrepentimos, y claro está, si aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si usted continúa leyendo el libro de Hechos, verá en él como Saulo, a quien Jesús, nuestro Señor, renombró como Pablo, se dedicó a la obra de Dios, como hizo parte importante en el cumplimiento de la gran comisión. Nos muestra cómo con la ayuda del Espíritu Santo logró superar todos los obstáculos que se le presentan. Así, él hizo la voluntad de mi Señor. Como cuarto punto, está este que dice hacer su voluntad por encima de la mía. Para hacer la voluntad de Dios por encima de la mía o de la suya,
requiere nuevamente el que usted lo conozca perfectamente. No será fácil rendir la voluntad a Él, pero eso no es imposible. En ocasiones pensará en su racionamiento que no es lógico lo que Dios le está pidiendo. Esto implica necesariamente que su conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob es alto. Usted procederá a hacer su voluntad porque conoce de su deseo del bien para su propio beneficio. Cuando usted tiene la plena certeza de conocer la voluntad de Dios y está absolutamente seguro de ella, le sugiero que no piense, no analice, porque en el momento en que lo haga, va a fracasar y no hará la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios está ligada necesariamente a la obediencia. Esto es, hacer las cosas en el momento, en el lugar y como Dios nos lo indique. Un ejemplo de tantos de los que encontramos en la palabra de Dios está narrado en Números 13. Vamos a seccionarlo por partes. Iniciemos con el primer versículo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus pares enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Saltemos, por favor. Dirijámonos mejor al versículo 17 y ahí leeremos hasta el 29. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. En el versículo 26 dice así: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos, a toda la congregación. Les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros hemos llegado a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita allí, que habita aquella tierra, es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allá a los hijos de Anac. Amalac habita el Neguev y el Eteo. El Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del río Jordán. He aquí, ellos dieron un informe de lo que vieron sus ojos y lo contaron con detalle. En el versículo 30 dice la palabra de Dios: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Recuerde que siempre será su decisión acatar y hacer la voluntad de Dios. Caleb los cayó aún antes de que ellos dijeran su parecer. Hasta el momento habían hecho una descripción de lo que habían visto. En los versículos del 31 al 33 empiezan a escribir su parecer. Mas los varones que subieron con él, dice la palabra del Señor, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel.
de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Fíjense que en ese momento ellos razonaron al ver esas circunstancias, porque vieron esas circunstancias. Se olvidaron de la voluntad de Dios, que era que fueran a reconocer la tierra de Canaán, porque Él las entregaría a ellos, a los hijos de Israel. Su voluntad era entregar la tierra de Canaán. Por eso Caleb les habló, recordándoles que era el que había hablado, era Dios. El temor los hizo que dudaran y no acataron la voluntad de Dios. Así que cuando usted reconozca la voluntad de Dios, simplemente hágalo, no dude, no permita que el diablo lo aleje de ella. Cuando no hago la voluntad de Dios sino la mía, la desobediencia trae como consecuencia la ira de Dios. Así nos lo dice su palabra. Luis Andrés nos lo recordó en la prédica, la ira de Dios. Así les pasó a ellos. Se olvidaron de cuál era la voluntad de Dios. Pero Dios hizo que Moisés les hablara al pueblo sobre las consecuencias por haberse olvidado de hacer su voluntad. También les recomiendo leer Números capítulo 14, del cual extraeré una porción que va del versículo 39 al 45. Cuando Moisés terminó de decirles esto, todos los israelitas se pusieron a llorar amargamente. Al otro día, muy de mañana, el pueblo empezó a subir a la parte alta de la zona montañosa diciendo: subamos al lugar que el Señor nos ha prometido, pues reconocemos que hemos pecado. Pero Moisés les dijo: ¿por qué han vuelto a desobedecer la orden del Señor? Esto no les va a dar resultado. Si suben, los derrotarán sus enemigos, porque el Señor no está entre ustedes. Tendrán que enfrentarse a los amalecitas y a los cananeos, que los matarán a filo de espada. Como ustedes se han alejado del Señor, Él no los ayudará. Pero ellos se empecinaron en subir a la zona montañosa, a pesar de que ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces los amalecitas, los cananeos que vivían en esa zona, descendieron y los derrotaron, haciéndolos retroceder hasta Horma. Fíjese, Moisés le informó al pueblo las consecuencias por no haber hecho la voluntad de Dios. Ellos se arrepintieron. Así que para congraciarse con Dios, decidieron ir a la batalla y a tomar la tierra que Dios les había prometido les iba a entregar. Pero Moisés les advirtió que ya no era el momento de hacerlo, ya no. Así que todos, de todos modos, hicieron nuevamente su propia voluntad, desobedecieron nuevamente a Dios, no cogieron escarmiento y fueron derrotados por sus enemigos. Dios ya no estaba con ellos. De los que salieron de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida: Caleb y Josué, sucesor de Moisés. Por cuanto ellos 2 no olvidaron cuál era la voluntad de Dios para sus hijos. Ahora, vamos a ver qué sucede cuando se hace la voluntad de Dios. Lo invito a ubicarse en Josué 6, 1 al 5. Dice la palabra de Dios: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo
he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 docinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Fíjense que en esta porción de la palabra, ellos no razonaron. Simplemente hicieron sin cuestionar la voluntad de Dios. Se dedicaron a hacer todo lo que Dios les había mandado y de la forma como se los había ordenado. El pueblo sabía que Josué había recibido la sucesión de Moisés y decidieron hacer la voluntad de Dios. Como punto quinto veremos el siguiente. Hacer la voluntad de Dios lo hará entrar al reino de Dios. Primera de Juan 2:17 dice la palabra del Señor. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mientras usted haga la voluntad de Dios, tiene un lugar a su lado en la eternidad. Cuando llegue ese momento de disfrutar su presencia por siempre, usted ha sido vencedor. La victoria es suya, pues se alineó a lo que Dios quería hacer de usted y quería con usted. En Mateo 17:5 dice la palabra del Señor. Pero mientras hablaba, una nube resplandeciente los cubrió y una voz dijo desde la nube: este es mi Hijo amado en el que me complazco. Obedézcanlo. Hace parte de la voluntad de Dios el que se reconozca a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador para hacernos hijos de Dios. Y Jesús, sin dudarlo, nos manda a hacer la voluntad del Padre. Este es un ciclo que jamás se romperá. Por medio de Jesús hoy tenemos entrada al Padre. Fue su victoria la que nos ha hecho vencedores, y gracias a Él mora en nuestro interior su Espíritu Santo. Sin Él, nosotros no tendríamos forma de hacernos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad del Padre. Debe tener claro, muy claro, y en esta parte quiero recalcarlo, que recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, y todo esto, y todo lo que conlleva el recibirlo, jamás, pero jamás lo exime a usted de hacer la voluntad de Dios. No podemos equivocarnos. Está en juego nuestra vida eterna, nuestra salvación eterna. Recibirlo es una única condición para hacernos hijos de Dios. También hace parte de la voluntad de Dios que usted viva en santidad, que sea parte del pecado, que sea partícipe activo de la gran comisión y muchas otras cosas más que usted deberá escudriñar en su palabra. Y después de escudriñarlas, deberá de cumplirlas. Como último punto y complemento de lo que hemos visto anteriormente, entramos a desarrollar este sexto, que tiene por título: gócese al hacer la voluntad de Dios. En el Salmo 40,
versículo 8 dice la palabra del Señor. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Debemos de llegar a ese nivel de gozo al hacer la voluntad de Dios. No debe ser en ningún momento una carga pesada, ni se debe hacer de mala gana. Pues nosotros hacemos la voluntad de Dios por amor a Él. Qué alegría es verlo feliz. Qué alegría es ver feliz a quien amamos, a nuestro Padre, que se complace con cada uno de nosotros porque nos esforzamos y hacemos su voluntad. En Hebreos 12:2 dice la palabra del Señor. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús soportó todo en medio de su sufrimiento y dolor. Todo lo aguantó, pero por encima de todo eso estaba el hacer la voluntad de Dios. Estaba seguro del gozo que le esperaba. Asimismo, debemos nosotros de orar teniendo en nuestra mente la meta que es indiscutiblemente gozarnos por hacer y por tener la gran bendición de hacer la voluntad de Dios. A modo de conclusión, diremos, haga la voluntad de Dios, ámelo sobre todas las cosas y ame a su prójimo como a sí mismo. Si no tiene la fuerza para rendir su voluntad a Dios, pida la ayuda del Espíritu Santo. Entregue su voluntad a Dios. Él sabe lo que le conviene a usted. Hacer la voluntad de Dios le asegura su salvación. Es su decisión hacer la voluntad de Dios. Gócese al hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén y amén. Amén y amén. Muchas Amén. gracias, Harold. Ya en 2 sesiones nos ha llevado a reflexionar en torno a la voluntad de Dios y la importancia que tiene para nuestra vida como cristianos estar dentro de esa voluntad de Dios. La invitación entonces es a que tengamos presentes en cada una de nuestras actuaciones si es la voluntad de Dios la que quiere que actuemos de esa manera o no. No sé si alguien tenga algún tema especial de oración. Beatriz, bienvenida. Hacía días que no la veía con nosotros. Qué alegría que estés compartiendo este espacio nuevamente. Le vamos a pedir entonces a Dani Muchas gracias, señor Chaustre. que haga la oración de despedida. Pidamos por nuestra patria, obviamente, por nuestra institución Policía Nacional, por esta iglesia Sal y Luz a las naciones, y porque esta semana que comenzamos sea llena de bendiciones y que la voluntad de Dios esté guiando nuestros pasos. Perfecto. Bueno. Oh, mi Señor hermoso, Abba, hoy nos levantamos en victoria porque sabemos que tú estás con nosotros, Padre amado. Hoy nuestra prédica habló nuevamente de hacer tu voluntad. Y aquí los presentes
Día a día queremos hacer tu voluntad, en hechos y en palabras. Es difícil, pero no imposible, Padre. Así que, Padre hermoso, ayúdanos siempre a mantener en nuestros corazones tu palabra. Padre mío, como sabemos que nada es imposible para ti, mi Señor, queremos poner ante tu divina presencia las siguientes necesidades. Así pues, Padre mío, inclina tu oído e intercede por este nuestro país, Colombia. Toca el corazón de los gobernantes para que hagan tu voluntad y no la de ellos, Señor. Ayúdanos a que se erradique tanta violencia y tanta maldad de nuestro país, Señor. También te pedimos, Padre hermoso, protege a cada uno de los integrantes de la Policía Nacional. Hoy en su aniversario, protégelo y derrama muchas bendiciones sobre ellos, Señor. Así como los que fuimos parte de esta institución y hoy gozamos de una asignación de retiro, Señor. Pasa tu manto sobre esta institución y protégela de los ataques de las personas malvadas y todas las personas que quieren hacer daño y desprestigiar esta institución, así como también hablan del corazón de algunos uniformados que creo que se encuentran en el lugar equivocado, Señor, y no están haciendo tu voluntad. De la misma forma, Señor, bendice a cada integrante de esta tu iglesia, Sal y Luz a las Naciones y a su núcleo familiar, Señor. Te pido también especial bendición por nuestros pastores, la pastora Naidú, el pastor Luis, el pastor Harold. Tú sabes que el tiempo es el regalo más maravilloso que nos pueden dar y ellos nos regalan su tiempo trayéndonos tu palabra, Señor, enseñándonos lo que tú nos dejaste dicho. También, mi Señor, te pido que esta semana que entra y todas las semanas de aquí hasta el resto de nuestros días, Señor, sean llenas de bendiciones, que nuestros pasos siempre estén acompañados por ti, mi Señor. Llévanos de tu mano, no permitas que el enemigo se nos acerque, haznos invisibles para él, mi Señor. Blíndanos con tu escudo protector de favores, Señor. Multiplica nuestras riquezas, Señor. Refuerza nuestra salud, Señor. Que ninguna persona pueda penetrar nuestros corazones con maldad, que la única cosa que entre en nuestro corazón sea tu palabra, Señor, tu amor, porque somos hijos tuyos, somos bendecidos por ti, nos tienes en la palma de tu mano, Señor, porque no hay un arma forjada en nuestra contra que prospere, porque tú estás con nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en el maravilloso y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Dani. Muy bonita tu oración. Y entonces nos vamos a retirar en paz y alegría, pendientes de esa voluntad de Dios, lo que quiere en nuestras vidas, en ese camino de santidad que estamos realizando en esta tierra. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Chao, Blanca, Bendiciones chao. para todos. Bendiciones. Hasta luego. Dios los bendiga. Chao, Gaby. Bendiciones Chao, para todos. Ivonne. Chao, Ros. Chao, Gaby. Pastores. Chao, Andresito. Chao, chao.